todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Born of Prayers. Vi con horror cómo el cuerpo de Argo salía volando, atrapado tras mi hechizo. Solo quería mostrarle que aprendí magia. Que estaba un paso más cerca de poder ayudarlo. Pero se me escapó. Controlar el momento en que mi concentración falló, y Argo pagó el precio por ello. ¡Qué hechizo tan maravilloso! Sabía que tenías talento, mi querida hermanita. Argo se recuperó, fingiendo que no pasaba nada, pero pude ver la sangre donde había sido herido por mi culpa, saliendo de la parte posterior de su cabeza. Una aplastante sensación de culpa presionó mi pecho mientras aplicaba un torniquete. Y me disculpé repetidamente. Incluso quise ir a buscar a Helio para curarlo, incluso si me castigaran por desobedecerlo. Pero Argo solo me dio unas suaves palmaditas en la cabeza y me dijo que mañana estaría como nuevo, así que debía regresar a mi entrenamiento. Y efectivamente, no había rastro de la herida al día siguiente. Mirando hacia atrás, sospecho que Helio sabía lo que hice y fue a curar a mi hermano en algún momento después de que yo ya había llorado hasta quedarme dormido. Pero la razón de eso no es algo que yo sepa hasta el día de hoy. ¿Consecuencias? Parece que estamos terminando el día. Ese pensamiento, confinado en la mente de Belle Cranel, surgió cuando notó que Lord Hermes estaba haciendo un gesto más adelante. Habían pasado quizás unas 12 horas desde que habían despegado de las murallas de Horario. Hacía tiempo que habían perdido la capacidad de ver la torre que se extendía desde el suelo hasta los cielos. La ciudad laberinto desapareció hace mucho tiempo y solo tenía extensiones de tierra sin grandes asentamientos alrededor. Y solo había sido el primer día de lo que serían 10 de vuelo. El dios de los viajes había empezado a guiarlos desde que conocía su destino a través del continente y estaba más familiarizado con el vuelo a través de sus monturas dracónicas. Debido al sonido del aire pasando por sus oídos y la distancia entre ellos, era más confiable confiar en señales visuales para señalar en lugar de tratar de hablar en voz alta. Incluso si pudiera captar sus voces a pesar del viento debido a su nivel, es posible que los demás no puedan hacerlo. Belle maniobró con cuidado uno de sus brazos, pegado al suave y esbelto cuerpo de la divinidad dormida acurrucada contra él, libre después de asegurarse de que tenía un agarre firme de las riendas con la otra mano. Luego lo levantó para hacer un movimiento similar y mostrar que vio la señal. Vio por el rabillo del ojo que Welf y Mikoto estaban haciendo lo mismo. Con todos conscientes de sus intenciones, comenzó el descenso. Los dragones en el aire cayeron lentamente desde la extensión dorada del cielo nocturno hacia las praderas de abajo que parecían casi tan interminables como el cielo de arriba durante las últimas horas, solo interrumpidas por un bosque cercano con árboles robustos que vigilaban la entrada. A pesar de su mejor esfuerzo, el movimiento de empujón realizado cuando el dragón aterrizó en el suelo hizo que la diosa de la luna, que había estado dormida, se despertara. Orión. Perdón por despertarla, Lady Artemisa, se disculpó Belle. Si fuera posible, te habría dejado descansar más tiempo. Pero ya hemos aterrizado para pasar la noche. Los ojos esmeralda de la divinidad se suavizaron cuando acercó sus manos a su pecho y apoyó su cabeza contra él nuevamente. No, es culpa mía. No esperaba que el viaje fuera tan agotador y tú estás muy cómodo, Orión. No estaba seguro de cómo responder a eso, así que simplemente soltó una risa nerviosa mientras el dragón debajo de ellos sacudía sus alas y luego las doblaba antes de descender al suelo. Luego desmontó, sintiendo un ligero estiramiento en sus músculos que se habían vuelto ligeramente rígidos por haber cabalgado tanto tiempo. Pero él ignoró la incomodidad y extendió una mano hacia arriba para ayudarla a bajar, la cual ella tomó y se dejó caer al suelo. Bueno, hoy hemos hecho un buen progreso, dijo Lord Hermes mientras giraba los hombros mientras caminaba hacia ellos. No creo que pueda soportar montar tanto tiempo durante 9 días más, Lady Estia se quejó suavemente mientras se desplomaba junto al dragón que la miraba con un ligero movimiento de cabeza. Todo me duele y ver el paisaje casi me hace dormir. Eso es porque no estás acostumbrado, dijo la diosa de la luna. A diferencia de nuestros hijos, cuya bendición puede mitigar la tensión de viajar tanto tiempo,
Nuestros cuerpos necesitan más tiempo para aclimatarse a hacer cosas a las que no estamos acostumbrados. Incluso yo tuve que acostumbrarme a montar a caballo nuevamente después de bajar. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve que montar a caballo, dijo Wolf mientras sujetaba su cuello con una mano y lo hacía rodar. Belle pudo oír un crujido. Mucho menos un dragón real de todas las cosas. Todavía me estoy rascando la cabeza para descubrir por qué son tan dóciles. Belle estuvo de acuerdo cuando se volvió hacia uno de los dragones que empujaba a Primo con la cabeza en broma en un intento de llamar la atención. Al menos hasta que ella respondió dándole palmaditas nerviosas en la cabeza mientras Mikoto observaba, lo que provocó que de alguna manera ronroneara y gruñera al mismo tiempo. Era extraño de ver en todos los sentidos de la palabra. Puedes agradecer años de esfuerzos de colaboración entre Ganesha y yo por eso, dijo Lord Hermes con orgullo. Verás, los monstruos fuera de la mazmorra son mucho más débiles que los que están dentro de ella. Entonces, él y yo tuvimos una discusión mientras tomamos unas copas sobre prácticas de domesticación y una cosa llevó a la otra. No los aburriré con los detalles, pero involucraba aventurándose a las afueras del Valle del Dragón para buscar muchos huevos aún no eclosionados para trabajar en la domesticación desde el nacimiento. El Valle del Dragón era una de las regiones inexploradas que quedaban en el mundo, ya que, bueno, los dragones estaban allí. Los dragones se encontraban entre los monstruos más fuertes, e incluso aquellos que nacían de la superficie todavía eran capaces de causar una gran cantidad de destrucción cuando uno encontraba su camino más allá de esas tierras montañosas. El hecho de que se aventurara activamente incluso a las afueras para conseguir los huevos era desalentador en ese sentido. Lily no cree que sea tan simple, dijo la Payún de su grupo con su gran bolso acurrucado en su espalda. Debió haberlo descargado del dragón para poder preparar el campamento para pasar la noche. Los monstruos odian instintivamente a los mortales, nacidos de nuevos o de la mazmorra. Dije que tomó años, respondió. De hecho, he perdido la cuenta de los huevos de monstruos que hemos tenido que buscar solo para que el intento termine en fracaso tras fracaso. Ni siquiera yo estoy completamente seguro de cómo logró domar a estos 4 de la forma en que lo hizo, pero está muy orgulloso de ello porque, a sus ojos, es un paso adelante hacia su objetivo. Eso pareció tomar a Estia por sorpresa. ¿Ganesha tiene en mente un objetivo a largo plazo? Lord Hermes asintió. Para hacer un lugar en este mundo para los monstruos, con la esperanza de terminar el ciclo de los niños y ellos muriendo en una guerra constante sin fin. Hubo un momento de silencio que se prolongó mientras él hablaba casualmente de algo que era absurdo según todos los estándares. La paz con los monstruos era algo que simplemente no sucedió. Los monstruos odiaban a los mortales y los mataban al verlos, obligándolos a responder por su propia seguridad. Incluso domesticarlos implicaba romper sus voluntades para que fueran leales solo a un individuo debido a la enorme diferencia de poder, dejándolos atacar a todos los demás. Eso no era coexistencia como él lo estaba planteando. Eso no es más que un capricho descuidado suyo, dijo Lady Artemis, cruzando los brazos debajo del pecho y con un tono firme. Desde los albores del mundo, los monstruos han cazado a los mortales y amenazado al mundo. Es por esa razón que les otorgamos nuestras bendiciones en primer lugar. Incluso ahora, los monstruos todavía deambulan por estas tierras y se aprovechan de los indefensos, como mis hijos y lo he visto demasiadas veces para contarlas. Es cierto, admitió. Pero el hecho de que hayamos pasado horas volando sobre 4 monstruos de una de las especies más temibles sin temer por nuestras vidas también es un hecho inmutable. Personalmente soy de la opinión de que estos 4 son simplemente irregulares con los que se encontró después de miles de años de intentos, dado que no ha podido replicarlo desde entonces y el hecho de que está claro que son demasiado dóciles para sobrevivir remotamente por sí solos en un lugar tan duro como el Valle del Dragón. El hecho de que abre la puerta al potencial. Después de todo, el mundo inferior está lleno de posibilidades sin explotar. La expresión de la diosa de la luna dejó en claro que no compartía el mismo sentimiento, lo cual Belle podía entender muy bien. Después de todo, había perdido a su abuelo a manos de los duendes.
A lo largo de la historia, no ha habido casos en los que monstruos y hombres hayan convivido entre sí en la forma en que hablaba Lord Hermes, por lo que realmente parecía un capricho más que nada. Pero el tema permaneció en su mente incluso cuando la discusión llegó a su fin, ya que necesitaban dividir las tareas para prepararse para la noche. Welf y Hermes partieron hacia los bosques cercanos para recolectar leña para pasar la noche, ya que acamparían allí antes de salir una vez que llegara la mañana para continuar su viaje. Mikoto y Estia estaban preparando la comida para la noche, mientras Lily y Primo estaban en el proceso de alimentar a los dragones en los que volaban. Eso dejó a Belle y Artemis para montar el campamento. Belle estaba diligentemente en el proceso de clavar la estaca para mantener la tienda que Lady Estia y Artemis compartirían cuando sintió una presencia detrás de él. Se volvió para ver a la diosa de la luna allí. Sí, señora Artemisa. Orión, has estado callado por un tiempo. ¿Hay algo en tu mente? Oh, estaba pensando en lo que Lord Hermes mencionó, admitió. Todavía es difícil superar el hecho de que logramos volar tan lejos encima de dragones. Para ser honesto, estaba un poco nervioso de haber cometido un error todo el tiempo. Especialmente porque el único animal que montaba he estado antes era un burro. Artemisa inclinó la cabeza ante eso. ¿Un burro? El pueblo de montaña en el que crecí era pequeño y apartado, explicó. La granja que teníamos el abuelo y yo estaba al lado de una señora simpática que tenía un burro que me dejó montar cuando era más joven. No es muy interesante hablar de ello. No, quiero saber más sobre tu pasado, le dijo Artemis con una pequeña sonrisa. Si quieres, podemos intercambiar historias mientras tengamos tiempo. Belle decidió que no había nada malo en hacerlo y la complació. La granja en sí era pequeña, situada en lo alto de las montañas. No éramos muchos, así que teníamos que depender unos de otros, y al lado de nuestra granja había una mujer llamada Hera. Ella me cuidaba mientras el abuelo tenía que trabajar en la granja y lo ayudé cuando yo era demasiado joven para hacer algo realmente. A veces, cuando escuchaba las historias del abuelo, me imaginaba que era un héroe montado en un poderoso corcel, y ella me complacía dejándome montar en su burro. La diosa cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, con un suave estruendo en su garganta mientras permanecía sumida en sus pensamientos. Entonces una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Casi puedo imaginarme una versión más pequeña de ti haciendo eso, Orión. Realmente te deben haber gustado los héroes. Bueno, el abuelo me contó muchas de las historias que conocía, dijo con una risa nerviosa cuando apareció una mancha carmesí por la vergüenza. Cuando no estaba en la granja, a menudo los encerraba. La forma en que siempre les contaba hacía que pareciera que había capturado cada pequeño detalle hasta el punto en que también podía sentir que estaba prácticamente allí, observando sus luchas y superando obstáculos. Llegué a admirar mucho a héroes como Epimeteo y Argonauta, y quería ser como ellos. ¿Entonces es por eso que viniste a Horario? Ella preguntó. ¿Ser un héroe? Ah, su expresión se suavizó. En parte. También tenía otras razones, pero las cosas fueron mucho más difíciles de lo que esperaba. Tuve suerte de encontrar a Lady Estia y llegar hasta aquí gracias a su amabilidad, así que le estoy agradecido. En cuanto a ser un héroe, a veces todavía siento que estoy superado por el simple hecho de ser un aventurero. Honestamente, todavía estoy nervioso por todo este asunto, pero haré todo lo posible para ayudarte a ti también, Lady Artemisa. Estoy seguro de que lo harás, Orión, dijo Artemisa. Ahora, prometí intercambiar una historia. ¿Te gustaría escucharla de cómo Estia y yo nos hicimos amigos en el cielo? Mansión Crepúsculo, Lefilla Viridis tarareó suavemente para sí misma mientras se peinaba frente a un espejo dentro del vestidor contiguo al baño en el piso. Su piel tenía un tono rosado debajo del camisón, todavía saturada del calor de la ducha que había tomado para limpiarse después de correr durante la mayor parte del día. Tenía la intención de retirarse temprano por la noche para compensar la falta de sueño dado lo agitadas que habían sido las cosas gracias a la propensión de su hermano a meterse en problemas. Aunque todavía necesito descubrir cómo completar su misión. Sus pensamientos se dirigieron a la petición hecha por el gnomo que había conocido al pequeño amigo de Belle.
Fue una simple solicitud para recuperar algunas cosas del calabozo. Nada que fuera ilícito o que requiriera que ella ingresara a los pisos profundos, pero necesitaría ir a los pisos intermedios. Ese no era un problema insuperable dado que ella estaba al borde del nivel 4 y un nivel 2 experto podría llegar hasta la entrada de la capital del agua. Pero como parte de lo que necesitaba era un mineral que probablemente necesitaría ser extraído, tendría que dedicar algo de tiempo a la tarea. La mazmorra rara vez se contentaba con simplemente dejar que un aventurero lo hiciera sin al menos lanzar varios monstruos contra él. Y como era una maga, no se recomendaba que viajara tan profundamente por su cuenta sin una vanguardia. Sin embargo, dado que la solicitud se le hizo a ella personalmente y era un asunto privado, Lefilla sintió que no sería correcto pedirle ayuda a cualquiera de los miembros de su familia cuando no podía explicarlo. Eso sería aprovecharse de ellos cuando técnicamente ya les estaba ocultando cosas. Si su hermano estuviera aquí, sería una opción ya que ella también podría tomarse el tiempo para explicarle cosas sobre cómo funcionaban esos pisos. Pero estaría ausente durante el siguiente mes, lo que probablemente era lo mejor ya que les daría a todos tiempo para olvidarse del asunto con Lady Artemis cuando algo más llamara su atención. Supongo que entonces le preguntaré a Philbis. Una sonrisa floreció en su rostro al pensar en su amado. Una vez que terminó de repartir las cartas, visitó a Lord Dionysus familia para disculparse por acortar su cita una vez más, para atender el asunto con Bella y mostrarle el lado más oscuro de su personalidad cuando se puso demasiado caliente. Debajo del cuello. Philbis entendió afortunadamente. Puede que no conociera a Bella, pero sabía que él la ayudó a salvarla de la nueva especie que se los había tragado a ambos y por eso estaban en términos más amigables. E incluso había dicho que saber que Lefilla se preocupaba tanto por sus sentimientos como para enojarse por la idea de su malentendido era atractivo a su manera. De todos modos, necesitaría encontrar un momento en el que los dos fueran libres de pedirle ayuda para dirigirse a los pisos intermedios. Y aunque ella tendría que comportarse mientras estuvieran en el calabozo, podrían pasar el tiempo juntos haciendo algo divertido si terminaban temprano. Sería bueno llevarla a algún lugar agradable o comprarle un regalo, pero Lefilla necesitaba considerar que sería práctico para ella además de estar a la moda. Su atención se desvió de esa línea de pensamiento cuando la puerta de la habitación se abrió. Entró el rostro familiar de Lene Arce, la sanadora de buen corazón que sostenía una muda de ropa para la noche. Debió haber tenido la intención de darse una ducha, pero se detuvo para saludar al semielfo cuando la vio. Buenas noches. No me había dado cuenta de que habías regresado ya que no estabas cenando. Tenía muchas cosas que hacer, así que comí mientras estaba fuera, explicó antes de recordar los acontecimientos de anoche cuando la vio. Por cierto, hiciste un buen trabajo maquillándote anoche. Te veías muy linda con el señor Bete. Una repentina sacudida recorrió a la muchacha. ¿Qué quieres decir? Estaba estudiando aquí anoche. Levantando su barbilla con una sonrisa divertida mientras continuaba cepillándose el cabello, Lefilla dejó escapar un leve zumbido. Entonces esa chica de cabello largo y ojos marrones que animaba al señor Bete era otra admiradora entonces. Nunca pensé que fuera tan popular entre las mujeres. Tendré que preguntarle su nombre en algún momento. Lene se preocupó mientras el vapor salía de sus oídos mientras miraba a su alrededor antes de inclinar la cabeza. Por favor no, se enojará. Relájate, no tengo intención de decírselo a nadie, prometió Lefilla. Es solo que me sorprendió que ustedes dos estuvieran en una cita y tenía curiosidad, pero solo hay un puñado de lugares que están completamente insonorizados. Un nivel 3 podía escuchar a través de paredes ordinarias con facilidad, por lo que para una familia con aventureros de rango aún mayor, era necesario que hubiera áreas donde la privacidad estuviera garantizada. Los vestidores y los baños estaban entre ellos por razones obvias. Eso permitió a las chicas hablar sin ser escuchadas, que fue una de las razones por las que eligió tener la discusión aquí mientras estaban solas. No fue una cita, insistió Lene suavemente antes de alcanzar su cabello y juguetear con los mechones sueltos.
Él simplemente me estaba pagando el favor que me pidió el día que te curé. La semielfa estiró la cabeza en señal de interrogación antes de que Lene explicara la situación en serio. Desde que Bete la arrastró hasta el N antes de la reunión donde la habían reprendido por involucrarse en la persecución del juego de guerra, cuando ella le preguntó si no tenía planes para el festival de la Noche Santa, parecía que él lo consideraba como una recompensa por hazlos parejos. No sería visto con ella como una cita ni nada parecido, pero si ella quería seguirlo mientras él se emborrachaba sin que lo vieran, él lo toleraría. ¿Y estabas de acuerdo con eso?, preguntó Lefilla con cautela. Para ser honesto, estaba en parte ofendida de que él le pidiera que simplemente lo siguiera y la ignorara mientras él andaba bebiendo. Si iba a hacer tanto, habría sido mejor rechazarla. Lene solo asintió con una leve sonrisa. No fue una cita, sino algo que sentí que lo obligué. Pero aún así, él no bebió nada. Y realmente me divertí. La chica continuó contándole cómo Bete parecía ir a lugares que él pensaba que le interesarían. No era exactamente el caso, pero no era nada que ella odiara por completo. Aparentemente incluso la sorprendió mirando un premio de uno de los puestos y luego se quejó de que no había nada que valiera la pena ganar antes de elegirlo, solo para arrojárselo de vuelta sin decir una palabra cuando estaban solos. Al escucharla, el semielfo comenzó a imaginarlo tratando de ser considerado con ella pero sin estar muy seguro de cómo hacerlo porque no sabía lo suficiente sobre ella. Aún así, solo escucharla describirlo de manera positiva y cómo su cuerpo se movía mientras abrazaba su ropa un poco más fuerte mientras reproducía el recuerdo en su mente, no había dudas en la mente de Lefilla sobre sus sentimientos. ¿Estás realmente enamorada de él, no? Sí. La admisión se produjo sin vergüenza, vacilación o duda. Era algo en lo que había pensado, cuestionado y con lo que había llegado a un acuerdo por sí misma. Algo que la hizo feliz y le hizo sonrojar la cara. Estoy enamorado de Bete Loga. Lefilla tenía varias preguntas en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero eso pasó a ser secundario cuando recordó la cantidad de insinuaciones que le había hecho a la señorita Aiz. Si sentía tanto fervor por él, solo podía imaginar cómo se habría sentido al verlo una y otra vez. ¿Sabe él cómo te sientes? La expresión de Lene se volvió melancólica. Anhelando y amando al mismo tiempo. Y en lugar de negarlo o confirmarlo, simplemente respondió. Tal como estoy ahora, simplemente poder ayudarlo tanto como sea posible será suficiente para mí. No quiero causarle más dolor. Estaba claro que Lene sabía algo sobre él que ella no. Y dado que era algo que Lefilla no podía imaginar que Bete le contaría a los demás fácilmente, era algo que él le confió únicamente a ella o algo que ella aprendió por su cuenta. Pero una cosa que sí conocía era el sentimiento agridulce de amar a alguien y no tener la oportunidad de que ese sentimiento le sea correspondido sin que sea culpa suya. Entonces el semielfo se puso de pie y luego la abrazó con ternura. Lo siento si crucé la línea, Lene. No, estoy feliz de poder decírselo a alguien, respondió Lene. Y no es que me haya rendido. Estoy seguro de que algún día podré caminar junto a él. Solo necesito seguir dando lo mejor de mí. Dicho esto, Lefilla terminó de peinarse y regresó a su habitación. Le dio las buenas noches a su compañera de cuarto, que tenía un libro de referencia sobre magia, antes de cerrar los ojos. El sueño se la llevó con bastante facilidad. Estaba soñando otra vez. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que soñó con sentarse bajo los cálidos rayos del sol brillante? Desde que sintió la suave brisa bañando los campos y dejando su largo y suelto cabello dorado balanceándose con los pétalos de las flores en flor. Desde que vio esa sonrisa cuando una mano callosa pero tierna se extendió para acariciar su rostro, y sin embargo, antes de que esa mano pudiera alcanzarla, se convirtió en cenizas y se esparció ante sus ojos. El sol se apagó. La brisa amainó. Las flores se marchitaron. La voz de un niño la llamó por su nombre. Una avancée chilló. Sentada erguida con un movimiento brusco, una mujer elfa se estremeció casi incontrolablemente mientras exhalaba un aliento pesado y doloroso que llenaba el oscuro recinto.
El sudor cubría el saco de dormir en el que había estado descansando, un olor fétido surgía de su cuerpo y llenaba la cámara de piedra de la enfermería. Apoyando su espalda contra la fría piedra, su mente se aceleró mientras intentaba recordar lo que sucedió. Lo último que recordaba era que había estado visitando el piso 27. Ese lugar árido era donde ella y su escuadrón habían estado en una misión. En el camino de regreso, fueron invadidos por monstruos y se toparon con un grupo de Dark Fungus. Había quedado atrapada entre las nubes de esporas y envenenada. Sus ojos verdes apagados, con su brillo perdido por la crueldad de la realidad y rodeados de círculos oscuros, recorrieron la habitación iluminada por 2 linternas de piedra mágica. Había otros 2 cadáveres en la habitación. Pero no se movían y ella no podía captar el sonido de la respiración. Cerró los ojos y les ofreció un momento de silencio cuando escuchó sonidos provenientes de la puerta al final de la habitación. Luego se abrió y la luz de las linternas que acompañaban a una figura alta proyectaron una sombra profunda que se extendía por el suelo. La tenebrosa oscuridad estaba bañada por una presencia divina mientras fijaba sus ojos en el dios envuelto en túnicas negras y grises. Ojos de un tono púrpura intenso recorrieron la habitación antes de posarse en ella con una mirada que parecía mirar más allá de su carne y llegar hasta su alma. Ella se inclinó hacia adelante e inmediatamente se arrodilló. Señor Thanatos. Me honras con tu presencia. Ah, es bueno verte levantada, querida. Entró en la habitación flanqueado por 2 de sus camaradas, todos niños que compartían su gracia sobre sus espaldas. Había sentido que la bendición de los demás se desvanecía y tenía cierta preocupación de que te unieras a ellos pronto. Habríamos tenido los antídotos de sobra a tiempo, pero, por desgracia, fue solo porque tenía resistencia anormal, respondió ella. Solo puedo disculparme por sus muertes. Debería haber identificado al hongo oscuro con anticipación. La culpa recaía en ella. Sus pensamientos habían regresado al piso 27. Su dolor. Su deseo de venganza. La habían distraído hasta que fue demasiado tarde y por eso se habían topado descuidadamente con el grupo de hongos oscuros que se habían disfrazado mientras lidiaban con otras amenazas que les presentaba la mazmorra. El hecho de que el líder de su escuadrón hubiera logrado traerlos de regreso aquí de cualquier forma fue una suerte. El dios de la muerte se golpeó lentamente la mejilla con los nudillos como si estuviera pensando mientras miraba los cadáveres. Sí. Un tono morado intenso, teñido con un vibrante tono carmesí. Y carmesí con cintas de jade ensartándolo como una banda de luto. Aunque sus almas ya no están ligadas a mi forma terrenal a través de Falna, he memorizado el color de sus almas. Una vez que regrese al cielo, cuidaré de que su sacrificio no sea en vano. Como uno de los dioses que presiden la muerte y el renacimiento, Thanatos podía percibir el alma incluso mientras estaba atrapado dentro de su avatar aquí en el mundo inferior. Una vez que ascendiera al cielo una vez más, ya no estaría obligado a simplemente percibir su tono y las conexiones de aquellos vinculados a ellos en este plano. Y a través de eso, sin ataduras ni restricciones, cumpliría sus deseos más preciados. Estarían juntos de nuevo, los 3. Tiene nuestra eterna gratitud, señor Thanatos. Ella inclinó profundamente la cabeza mientras el calor en su pecho crecía. Sin embargo, es raro tener el honor de hablar contigo directamente. ¿Debería suponer que me necesitabas? Volvió a mirarla. Así es. Tengo algunos de tus parientes entre mis hijos, pero creo que solo tú y la querida Milia hablaban con fluidez la lengua élfica más arcaica. Y ella murió hace poco tiempo. Milia había sido una compañera elfa y domadora, igual que ella. Ella había sido pariente, anunciando desde un bosque distante que llegó a horario. También había perdido a uno que atesoraba, arrebatado por este mundo cruel e indiferente. Ella había estado supervisando no solo a Violas sino también a Venentes, todos los cuales habían sido asesinados por la familia Loki y los había obligado a reajustar las operaciones en el piso y cambiar sus planes. Creo que en este momento soy el único que queda dentro de la familia que habla la lengua ancestral, Lord Thanatos. Entonces te pediría que actuaras como intérprete y guía durante un tiempo, explicó.
Un individuo se acercó a través de uno de nuestros contactos y contrató nuestros servicios para pasar de contrabando a algunos de sus asociados a horario. Le pediría que se ocupara de sus necesidades. Su mente reconstruyó la petición. El hecho de que necesitara actuar como intérprete significaba que se trataba de un contingente élfico. El hecho de que hablaran en la lengua antigua significaría que también eran de alta cuna, pero los altos elfos no eran del tipo que abandonaba los dominios internos de los bosques tan fácilmente. Eso significaba que debían ser otros capaces de actuar en su lugar. Ayudaré en todo lo que pueda, pero ¿sabes cuál es su deseo? Algo u otro sobre Rakia. Te dejaré aprender los detalles y ayudarlos con la planificación una vez que estés nuevamente de pie y en la superficie, así que haz lo mejor que puedas, querida Sharan.